Durante algunas semanas hemos estado hablando de las parábolas de Jesús. Hoy tocaremos otra de estas preciosas enseñanzas que el Señor nos dejó. Y para eso, queridos hermanos, los invito a abrir vuestras Biblias en Lucas capítulo 13 y los versos 6 al 9. Lucas 13, 6 al 9, dice la Escritura. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que dijo el viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar alrededor y echarle abono, y así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. Saben, hermano, una de las frutas que a mí personalmente más me gusta son los higos. Y cada vez que tengo el privilegio, la alegría de poder ir a mi casa allá en Chile, tan lejos, ¿no es cierto? Me gusta ir en el tiempo de higos, si es posible. Y entonces cuando estoy en mi casa hay algunas higueras allí en el terreno que era de mis viejitos que ya se fueron. Ahora viven mis hermanos. Pero cuando llego a ese lugar me convierto en una especie de devorador de hígados. Mis hermanos tienen que levantarse temprano porque si quieren encontrar higos maduros, tienen que encontrarlos antes que yo. Porque si no me voy a comer todos los higos de la casa. Y quizás, hermano, resulte curioso que la parábola nos hable de esta higuera y nos dice que esta higuera no estaba plantada en cualquier lugar, sino que estaba plantada en una viña. Y a mí me llama el interés, me despierta interés. Me resulta un poco extraño. Porque una viña es un lugar donde nosotros sembramos parras que producen uva, del que normalmente sacan jugo o producen vino. Para eso son las viñas, no son para sembrar higueras. Me recuerdo que en mi país a veces encontraba higueras en el cerro mismo. Crecían hasta silvestres las higueras por allá, al menos cerca de mi casa. Pero esta higuera estaba sembrada en un viñedo. Entonces estamos hablando de un árbol diferente, entre medio de matas que son diferentes. Un árbol que sobresalía de los demás y que producía un fruto de un sabor, una consistencia, una imagen diferente que los frutos que producían los que estaban alrededor. Tenía un aspecto totalmente diferente a los demás, incluso las hojas son diferentes, el tronco, el árbol mismo es diferente en todo aspecto de lo que es una viña. Y como hemos visto en otras parábolas, estas historias que Jesús contaba, las contaba primero para Israel. Los que lo escuchaban allí cuando él estaba hablando eran judíos. Y las palabras de él se aplicaban precisamente a aquellos que lo estaban escuchando. Y específicamente iba a los líderes del pueblo de Israel. Y esta higuera es un símbolo de lo que era el pueblo de Israel. Por supuesto, hemos visto también en las parábolas que estas son un mensaje de juicio del Señor contra ese pueblo. Un mensaje de condenación, podríamos decir. Ahora, de la misma forma en que la higuera era un árbol diferente en medio de ramas diferentes, de árboles diferentes,
Israel era un pueblo también diferente, rodeado de pueblos diferentes a él. Todos los demás se parecían, eran paganos, eran servidores directos del diablo, ¿no es cierto? Servían dioses extraños, le servían a la roca, al palo, a cualquier cosa que encontraban y la adoraban. Y es interesante, el hombre que no tiene a Dios adora cualquier cosa porque el hombre tiene un deseo vehemente, un deseo interno profundo de adorar algo. Fuimos creados para adorar, fuimos creados para alabar a nuestro Dios, para darle gloria a su nombre. Pero Israel tenía un Dios diferente. Israel debía ser un pueblo diferente, un árbol diferente. Debía ser un pueblo que reflejara la gloria y la imagen de Dios en sus tiempos. Estaba rodeado de pueblos idólatras y ellos tenían que mostrarles quién era el Dios de Israel. Esa era su misión. Y esa es también la misma misión que la iglesia de nuestros días tiene. Hoy nosotros somos la higuera. Hoy nosotros somos el pueblo diferente. Hemos sido llamados para dar frutos diferentes, para crecer diferente, para vernos diferente, para reflejar la imagen maravillosa del Dios de los cielos. Hemos sido creados, hemos sido llamados para ser semejantes a Jesús. Nunca hemos sido llamados para ser religiosos, mis hermanos. Hemos sido llamados para ser semejantes a Cristo. Y de la misma forma en que la iglesia puede ser simbolizada por esta higuera, también tú que me estás escuchando, a ti te digo, individualmente, a cada hermano de la iglesia, eres también una higuera. Que estás rodeado quizás en tu casa de gente pagana, idólatra, carnal, mundana, que adoran a los astros de fútbol, a los astros de música, de las películas, de la televisión quizás, o que adoran también imágenes, ya sea de santos o de lo que sea, paganos en sus prácticas. Y tú tienes que ser diferente a todos ellos. Tú no puedes ser como aquellos que adoran al dios del sexo, por ejemplo, y que ofrecen sus hijos en sacrificio por medio del aborto, tal como los antiguos los ofrecían para ser quemados. Tú, como cristiano, tienes que ser diferente y dar frutos diferente. Y el mensaje de Jesús, ese mensaje de juicio, era para Israel, es para la iglesia y es para ti también, si no estás en el camino del Señor. Como dije, las parábolas especialmente eran un mensaje de condenación para Israel. Por muchos siglos ellos habían rechazado a los profetas y ahora rechazaban a Jesús y muy pronto lo iban a crucificar. En el Antiguo Testamento encontramos que el Señor comparó a Israel con una higuera. Si leemos, por ejemplo, Jeremías 24:5, nos dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Y también si leemos Jeremías 24:8 dice: y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Israel, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes, y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Siempre en las parábolas es el que es enjuiciado, es el pueblo de Dios. Y este es un mensaje de juicio, dije, y lo repito, para el pueblo de Dios, para el pueblo de ese tiempo, para Israel.
Pero ese mensaje también es aplicado para la iglesia y es también aplicado para aquellos que pertenecen a la iglesia, que son de la iglesia, pero que viven lejos del Señor. Mateo 21, verso 19 dice, al ver una higuera, aquí es Jesús el que nos dice esto, o más bien estamos leyendo un pasaje de la vida de Jesús. El apóstol escribe y dice, al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Y le dijo, nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó la higuera. Eso es una condenación, eso es un juicio. Y Marcos 11:4 dice, nadie vuelve jamás a comer frutos de ti, le dijo la higuera, y lo oyeron sus discípulos. De nuevo, el enjuiciado y castigado es una higuera, y de nuevo esta higuera representa al pueblo de Israel, y de nuevo esta higuera también representa a la iglesia que no es fiel al Señor, o a aquellos miembros que no caminan en los pasos que el Señor ha dicho que debemos caminar. Regresando a las parábolas, allí en el verso 6 de Lucas 13 leemos, y les dijo esta parábola, cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto de ella y no la halló. Y nos encontramos ahora con un hombre que va a la higuera buscando frutos. A esa higuera que estaba plantada allí en su viña. Y sabemos que Jesús, que Dios quería que Israel diera frutos, que diera frutos de santidad, que diera los frutos del amor de Dios, que diera los frutos de esa doctrina, de esa enseñanza que Dios les había dado. Jesús buscaba frutos, como dije, de santidad en Israel. Debían ser diferentes a los paganos. Era un árbol que debía dar frutos diferentes a todos los demás de que estaban alrededor. El pueblo de Israel no debería estar adorando a los Baales, a todas esas imágenes abominables. No debería estar caminando en los caminos de los paganos. Como tú, hermano cristiano que me estás escuchando, no puedes estar caminando en los caminos de los mundanos, de los paganos, de los que no conocen a Jesús. Tienes que ser diferente. El Señor quiere que produzcas frutos diferentes. El fruto de una verdadera vida de relación y de comunión con el Señor. Él vendrá a buscar frutos en ti. Y tienes que dar frutos también. Interesante que Israel era un árbol que parecía sano. En otra historia que leímos, dice que al mirarlo estaba lleno de hojas. Completamente cubierto de hojas. Lo miras de lejos y dices, oh, qué bello árbol. Es un árbol sano. Debiera estar produciendo frutos. Y si yo tengo hambre, voy a ir allá porque yo quiero comer de esos frutos. Israel era un pueblo que por fuera parecía sano. Alguna vez Jesús, hablándole a los fariseos y hablándole a los líderes religiosos de su tiempo, les dijo, ustedes son como tumbas, como sepulcros. Por fuera son blanquitos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto, podridos, putrefactos. Y ese es el problema a veces de la vida religiosa, hermano. Hace que una persona por fuera se vea perfecta. A veces se les enseña a cortarse el pelo de cierta forma, a sonreír de cierta forma, a mirar de cierta forma, a caminar de cierta forma. Y muchas de esas cosas son buenas, mis hermanos, pero no sirven de nada si por dentro esa persona
está llena de gusanos y de putrefacción y de inmundicia. Jesús dijo que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre. Y si por dentro del hombre está sucio y contaminado, si no ha sido limpiado por la presencia del Señor, entonces estará podrido. Era hermoso Israel, sus templos brillaban, su vida religiosa era próspera, como algunos templos enormes de nuestros días, donde miles de personas se congregan. El problema era que no tenían vida, eran cadáveres vestidos de regias vestiduras, que caminaban sonámbulos por las calles de Israel, y que gritaban: somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, y que decían ser hijos de Dios. Pero ni Dios los conocía a ellos, ni ellos conocían a Dios. Alguna vez Jesús dijo que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso en tu nombre no hicimos milagros y nosotros expulsamos demonios en tu nombre? Y yo les voy a decir: apartados de mí, no os conozco, obradores de maldad. Nunca os conocí, perdón dirá. Eran como cáscaras hermosas por fuera, pero totalmente vacías por dentro, sin frutos, sin vida. Me asusta pensar en la iglesia de nuestros días. Si el Señor viniese hoy, ¿cómo la vería? ¿Vería en nosotros frutos de santidad verdadera? No estoy hablando, hermano, como en algunos lugares cuando se habla de santidad, están hablando de el largo del pelo en las mujeres, si usan cosmético o no usan, y si los hombres se cortan el pelo o no, o si se visten de esta manera. No estoy hablando de las cosas exteriores. De eso estaba lleno Israel. Cosas exteriores, por fuera eran bonitos. Estoy hablando de la santidad de adentro, de la santidad del alma, de la santidad del corazón, de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus emociones. ¿Qué es lo que llena tu vida, mis hermanos? ¿Cuál es el centro de tu existencia? Si tú te alimentas de cosas que no son santas, ya sea lo que lees, ya sea lo que ves en la televisión, lo que ves en las películas, lo que ves o escuchas en la radio, la música que tú escuchas, las palabras que lees en los libros que tú lees. Si eso es lo que alimenta tu cerebro, y eso está escrito por alguien que no conoce a Dios, estás totalmente contaminado. Necesitas ir a la palabra de Dios y alimentarte de la palabra del Señor. Dijimos, la higuera representa a Israel, también representa a la iglesia y nos representa a cada uno de nosotros. Entonces digo, si el Señor viniera hoy, ¿cómo te encontrará a ti? ¿Corre por ti la savia vivificadora de la presencia del Señor, del Espíritu Santo, que hace que crezcan dulces y suculentos los higos en tu vida? ¿Está tu vida regada por el agua de la palabra de Dios, por el agua de la vida que procede de la palabra, como dijimos, para que sus frutos sean sanos y robustos? Si de verdad has recibido la salvación, ¿se refleja esta salvación en tu vida, querido hermanos? Mateo 7, versos 16 y 20 dice: por sus frutos los conoceréis, dice el verso 16. Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. Escuchen esto. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Y nuevamente en el verso 20 dice: así que es, por sus frutos los conoceréis. Y es significativo que Jesús repita 2 veces la misma frase.
Esta era una forma de enfatizar, de darle importancia a lo que estaba diciendo, de decirte no te olvides de esto. Cuando Jesús decía algo 2 veces, nos estaba diciendo de todo lo que yo hablé, esto es lo más importante. Esto es lo que tú no tienes que olvidar. Y esto es lo que tú no tienes que olvidar hoy. Si no tienes frutos, tú no eres cristiano. Si no produces los frutos de una vida cristiana, si de ti no fluye los frutos de una vida santa, entonces no eres cristiano. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Allá en Gálatas, en el capítulo 5. Si tú no tienes todas esas características, tienes que preocuparte de buscar más al Señor, de que la vida del Señor corra por ti para que tú puedas producir los frutos que el Señor quiere que tú produzcas, o el fruto que tú tienes que producir. Si tú no has traído almas a Cristo, también debes preocuparte, porque eso también es parte de los frutos de la vida cristiana. Si tú no estás trabajando en la iglesia, si tú no sirves en la iglesia, si tú no te has comprometido con la iglesia y con el Señor, tienes que preocuparte y buscar al Señor más en tu vida, porque quiere decir que tú no estás produciendo los frutos de una verdadera vida cristiana. Necesitas que corra por tu ser la presencia del Señor. Necesitas que la vida de tu Dios te inunde como un río para que puedas dar fruto. Si no tienes fruto, hermano, no es porque no tratas de tener fruto, no. Por más que trates, no vas a poder. Ningún árbol da fruto porque se esfuerza por dar fruto, porque trata de dar frutos. Nunca he visto un manzano diciendo tengo que dar manzanos y sudando todo el día para dar manzana. Eso no se puede. Tampoco lo va a hacer una higuera, ni un naranjo, ni nada de eso. Para poder dar fruto, ¿no es cierto? Necesitas que la savia vivificadora de la presencia del Espíritu Santo corra por tus venas. Necesitas ser un árbol vivo. Necesitas que el Espíritu del Señor limpie los canales por donde corra la bendición para que pueda fluir como ríos de bendición a los demás. Y entonces cuando esto sucede, nada podrá impedir que estés lleno de frutos, mis hermanos. Así como tú no puedes dar frutos sin la presencia del Señor, de la misma manera tú no puedes dejar de dar frutos si tienes la presencia del Señor. Si no tienes fruto será porque no te esforzaste en buscar a Dios. Todo aquel que tiene la vida de Dios dará frutos, se llenará de frutos. Los frutos de la vida cristiana brillarán en él como una gran luz. Todos sabrán que habrá estado con Dios. Se reflejará en sus ojos, en su mirada, en su piel, en todo su caminar, en su forma de actuar, en su forma de hablar, en las palabras que usa, en la forma que se relaciona con los demás. Por lo que dice en su vida. Y entonces su vida servirá de aguas vivas que calmarán la sed de los sedientos. Lucas 13:7 dice, Lucas 13:7 dice, y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra? Querido hermano, el Señor es paciente. Pero su paciencia no es para siempre, tiene un límite. Él dice, ya llevo mucho tiempo y esto no está produciendo fruto, hay que cortarlo. Quizás Él no castiga de inmediato y por eso muchas personas creen que Él no va a castigar. Quizás tú haces algo malo ahora y ves que el Señor no te castigó y entonces tomas fuerza y lo haces de nuevo y ves que no te castiga y lo sigues haciendo y haciendo, sabiendo que estás haciendo algo malo, pero llegará el momento que todo eso se te va a cobrar acumulado, hermano.
Él no deja sin castigo al que no se arrepiente, querido hermano. Y esta parábola es precisamente un llamado al arrepentimiento. Si leemos en el verso 5, por ejemplo, de Lucas 13, vemos que os digo, esto es antes de la parábola, dice, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y la parábola de la higuera estéril es un llamado a Israel y a la iglesia para que se arrepienta y no perezca. Si vamos al Apocalipsis, por ejemplo, allí habla de que hay una iglesia, la última de las 7 iglesias, que es una iglesia tibia, y realmente tibia más que nada significa estéril, que no sirve para nada. Es una iglesia que está cómoda porque tiene todo o cree tener todo, pero no sirve para nada. Jesús en otra ocasión habló del tipo de sal que no sala porque perdió su poder de salar. Ya no sirve para nada, hay que echarla afuera. Y si hay un foco que está apagado y no puede encenderse, no sirve para nada, hay que echarlo fuera. Y si vemos una higuera que está allí ocupando el terreno y que no está produciendo fruto, no sirve para nada, es estéril. Está ocupando un asiento nada más. Y la iglesia tibia o el miembro tibio será vomitado, dice la Escritura, por el Señor. Y la iglesia que no sala, que no produce la sal, el efecto de la sal. La sal purifica, la sal mantiene algo para que no se corrompa también. De hecho, hermanos, si la sociedad se está corrompiendo en nuestros días, si la sociedad de Estados Unidos se ha corrompido tanto, es porque la iglesia ya no tiene sal, es porque los mensajes han sido suavizados, es porque el evangelio ya no es predicado, es porque, hermanos, se predican otras cosas y no se predica la palabra de Dios. Es porque muchas iglesias se han convertido en centros de entretenimiento, de distracción. Y muchas veces la gente va a las iglesias y no quiere que le prediquen algo que les ofende y que sea ofensivo para sus oídos, porque si no, no van más. Y he escuchado predicadores famosos, grandes predicadores de esos que llenan estadios, decir que ellos no hablan del pecado porque hoy no es tiempo de hablar del pecado. ¿Qué es eso, hermano? Eso no es el evangelio. Y es por eso que la iglesia ha perdido la sal. Y es por eso que la sociedad a nuestro alrededor se está corrompiendo. Eso es una higuera estéril y esa higuera va a ser cortada. Lucas 13, versos 8 y 9, dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. No es el plan del Señor cortar a ninguno, Él prefiere esperar. Él tiene paciencia. Si eres higuera sin fruto y el Señor no ha hecho nada para cortarte, y si crees que va a ser así para siempre, te equivocas. El Señor es paciente, pero su paciencia tiene límite. Si tú estás viniendo a la iglesia y llevas mucho tiempo viniendo a la iglesia, y es bueno que venga y yo quiero que venga y me gusta verte aquí, pero si no entregas tu corazón al Señor, si dejas para después entregar el corazón al Señor, en este mismo momento estás navegando en un río de aguas turbulentas que te está llevando con gran fuerza, te está arrastrando. Y el fin de ese río son las llamas del infierno, hermano. Tienes que venir a Cristo. Aquel que vive una vida religiosa, pero que no le ha entregado su corazón al Señor, está perdido. Necesitamos recibir al Señor en nuestra vida, que el Espíritu Santo llene nuestro ser. El Señor es paciente, pero todo tiene un límite. A veces, hermano, el hombre sigue confiado, sumergiéndose en sus pecados y se revuelcan los hombres en la malicia de sus maldades, en la inmundicia de sus maldades, y piensan que nunca serán castigados. Y sucede lo mismo con la iglesia.
muchos cristianos indiferentes a las advertencias divinas dicen: esto no es para nosotros, es para otro, no es para mí. Dice: Él no va a regresar y no dará castigo. Eso es mentira. Pero leamos lo que dice la Biblia. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces, hermano, parece que no importara que las trompetas del Apocalipsis estuvieran todas sonando juntas en tus oídos. Porque a veces la iglesia parece tan dormida que aunque vinieran todos los ángeles y gritaran en los oídos: ¡despierta!, la iglesia seguiría durmiendo. Y algunos de nosotros vivimos en la misma situación. Y yo digo: gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias por no apresurarte, Señor. Gracias porque aún tenemos oportunidad, mi Dios. Gracias, Señor, por no cansarte. Aunque tengo tan pocas ganas de despertar a veces. Quiero terminar, hermanos, leyendo un último texto. Y este es uno de los textos más hermosos de la Escritura. De hecho, yo creo que así como hacemos énfasis en que uno necesita aprender Juan 3:16, también debiéramos hacer el mismo énfasis en que tú y yo necesitamos aprendernos de memoria Apocalipsis 3:20. Allí dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un mensaje para la iglesia, esto no es un mensaje para el mundo. A veces se aplica y dice que eso es para aquellos que nunca han recibido al Señor, que nunca han venido a la iglesia y que necesitan escuchar eso y que el Señor... No está hablando de eso. Eso es un mensaje para la iglesia, es un mensaje para aquellos miembros de la iglesia que viven en la tibieza. No es para nadie más. Y quiero terminar diciendo, mis hermanos, que la paciencia de Dios no es una paciencia pasiva. No se trata de que Él se sienta a esperar. Él está actuando, está golpeando la puerta del corazón. A veces la Escritura dice que Él reprende y castiga a los que ama. Está actuando, está haciendo todo lo que hay que hacer para que tú como higuera produzcas fruto. Si la tierra, hermano, no ha sido trabajada, no producirá frutos. Pero si se trabaja, y eso es lo que el Señor está haciendo en los corazones de la iglesia verdadera, en el corazón de aquellos que realmente han recibido a Cristo. Y si estás dormido, aunque hayas recibido a Cristo, el Señor te va a despertar y el Señor va a hacer que produzca fruto. Si no nos arrepentimos y comenzamos una verdadera vida cristiana, hermano, para dar frutos que un cristiano deberá hacer, Él nos va a cortar. Israel ya fue cortado. Él no quiere hacer lo mismo contigo. Yo quiero hacerte una invitación a orar, a suplicar la presencia del Señor en tu vida. Que Él te llene de su presencia y que Él barra todas aquellas cosas en ti que sean un obstáculo a la obra del Señor. El Señor te bendiga, es mi deseo y mi oración en este momento.